Buenas tardes con todos, para mí es un gusto estar en el segundo Ateneo que ofrece la clínica Biogepa. Hoy vamos a hablar sobre la doble estimulación en el ciclo ovárico, técnica conocida como dosing, para aumentar la recuperación de los óvulos en pacientes con diagnóstico de bajas respondedoras. La baja respuesta ovárica es una condición que afecta al 24% de las pacientes que se someten a un ciclo de fecundación in vitro. Según los criterios de Bolonia que fueron establecidos en el 2011, por la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea, podemos hablar de una baja respuesta ovárica siempre que se cumplan dos de los siguientes criterios: edad materna, 40 años o más u otro factor de riesgo, ciclo previo de fertilización con 3 o menos de 3 ovocitos captados, alteración de reserva ovárica con un recuento folicular antral menor a 7 y una hormona antimulleriana menor a 1. Varias líneas de investigación nos indican que existen 2 o más ondas de foliculogénesis en el mismo ciclo menstrual, lo que nos lleva a hablar de esta técnica del dosing, en el cual supone una primera estimulación del ovario en fase folicular seguida de una segunda estimulación en fase lútea, permitiendo recuperar un mayor número de ovocitos en pacientes con diagnóstico de bajas respondedoras. El objetivo del Ateneo de hoy es investigar la seguridad y eficacia de emplear esta estimulación ovárica doble en pacientes que tienen un diagnóstico de bajas respondedoras. Empezamos con este metaanálisis en el cual realiza una búsqueda sistemática de la literatura con el objetivo de obtener artículos completos publicados hasta el 27 de marzo del 2019. Se excluyeron del presente estudio a las pacientes que tenían un diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura, diagnóstico de cáncer o que realizaron el proceso con un ciclo natural. Las comparaciones estadísticas se realizan en dos brazos. El primero fue comparar la fase folicular versus la fase lútea de estimulación. Y el segundo fue comparar el protocolo de dosing versus el protocolo de coasting. Además, se realizó un análisis de los subgrupos de ambos brazos entre los pacientes que tenían un diagnóstico de bajas respondedoras según los criterios de Bolonia y los otros criterios de inclusión. Comenzamos con el análisis del primer brazo, en el cual compara la estimulación en fase folicular con la estimulación en fase lútea. 9 estudios cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión sistemática. 4 de estos fueron de naturaleza prospectiva y el resto fue de naturaleza retrospectiva. 4 de estos estudios cumplieron con los criterios estrictos de Bolonia, mientras que los otros estudios tuvieron otros criterios de inclusión, como por ejemplo, Kwang toma en cuenta solamente los valores de FSH, Liu los valores de la edad a partir de los 38 años de edad y Bairelli a partir de los 35 años de edad. Se observó variedad entre los estudios respecto a los protocolos de estimulación empleados tanto para la estimulación en fase folicular como para la estimulación en fase lútea. Durante la estimulación en fase folicular se logró mediante el empleo de protocolos con citrato de clomifeno, letrozol, FSH recombinante, HMG, antagonistas de la GnRH. En cuanto a la estimulación en fase lútea, se utilizaron protocolos similares de la fase folicular para inducir a la ovulación. El tiempo de inicio del protocolo de la estimulación de la fase lútea varía entre los 0 y 7 días después de la recuperación de los ovocitos. Además, se utilizaron diferentes criterios con respecto al número y al tamaño de folículos preexistentes requeridos para iniciar la estimulación en fase lútea. El tamaño oscila entre los 2 y los 11 milímetros. Con respecto a los días de estimulación, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las dos estimulaciones. 5 estudios informan un mayor número de ovocitos recuperados en la estimulación en fase lútea. Sin embargo, no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa en la recuperación de los ovocitos en metafase 2 en ninguna de las dos estimulaciones. Vamos al análisis del segundo brazo, que es la comparación del protocolo de dosing versus la estimulación de fase folicular única convencional, conocida como coasting, en pacientes con diagnóstico de bajas respondedoras.
De los 6 estudios incluidos, solamente 3 cumplieron con los datos requeridos. 2 fueron de naturaleza retrospectiva y 1 de naturaleza retrospectiva. En cuanto a las N de los estudios, Jin presentó una N de 76 con respecto al Dosting versus 132 con respecto al Consting. Sam 61-79 y Bairelli 100 versus 172. Respecto a la tasa de ovocitos en metafase 2 recuperados, se observó diferencias estadísticamente significativas a favor del Consting en el estudio del Jin, con un 86% versus un 76%. Y el estudio de Instant está a favor del Dosting con un 78% versus un 67%. Sobre la tasa de fecundación no se observaron diferencias. En cuanto a la tasa de gestación evolutiva y a la tasa de aborto, tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas. Ahora, con respecto a la tasa de embarazo clínico, lo que sí se observó es en el estudio de SAN diferencias estadísticamente significativas entre ambos protocolos a favor del Consting, a favor de la estimulación convencional, de un 33% frente a un 16% con la técnica del Dosting. Como conclusión de este estudio, pues diríamos que los datos obtenidos en esta revisión plantean la posibilidad de incluir la estimulación en fase lútea dentro de los protocolos de estimulación ovárica en bajas respondedoras. Sin embargo, todavía no se han obtenido diferencias significativas en las tasas de gestación clínica. Por ello se necesitan estudios adicionales que evalúen la relación costo-beneficio del Dosting en la mejora de los resultados reproductivos en pacientes con mal pronóstico. Este es un estudio realizado en febrero del 2020. El objetivo de este estudio nuevamente fue evaluar o comparar la eficacia de la estimulación en fase lútea con la estimulación en fase folicular en mujeres que tenían un diagnóstico con respuesta ovárica deficiente. Este estudio fue distinto a los otros estudios que analizamos. Los otros fueron de tipo observacional. Este ya es un estudio piloto prospectivo aleatorizado unicéntrico. La N de este estudio fue de 70 pacientes, 27 pacientes para la estimulación en fase lútea y 30 pacientes para la estimulación en fase folicular. Como conclusión de este estudio, pues no se observó diferencias estadísticamente significativas en el número de ovocitos obtenidos en metafase 2. La duración de la estimulación también fue similar y no se obtuvo diferencias significativas en cuanto a la dosis de la medicación que se utilizó, el número de complejos cúmulos ovocitos, la tasa de supervivencia, tasa de fertilización o la tasa de cancelación entre ninguno de estos dos grupos. Sin embargo, se observó un índice de sensibilidad ovárica significativamente mayor en favor de la estimulación de la fase lútea. Como conclusión de este estudio, pues nos indica que la estimulación en fase lútea puede mejorar la capacidad de respuesta ovárica en mujeres jóvenes con diagnóstico de bajas respondedoras. Y como conclusión final diríamos que la estimulación ovárica en fase lútea tiene una eficacia mayor a la estimulación en fase folicular en términos de ovocitos en metafase 2 recuperados. Gracias por su atención.